Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que tiene a medio mundo con el corazón en un puño y la otra mitad especulando a la velocidad de la luz. Si han leído bien el título. Hoy vamos a desgranar todo lo que sabemos, o mejor dicho, todo lo que los rumores apuntan, sobre Altay Ulusoy, ese bombón turco que nos roba suspiros y una posible propuesta de matrimonio. Prepárense para una dosis de romance, sorpresa y un poquito de drama hollywoodense turco. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada y formen parte de esta familia que crece día a día. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. A Altay Ulusoy, ese actor que conquistó nuestras pantallas con su carisma y su mirada intensa, parece estar listo para dar un paso gigante en su vida personal. Los rumores, que como saben en el mundo del espectáculo nunca faltan y a veces aciertan de forma sorprendente, sugieren que Altay no solo ha comprado un anillo, sino que podría haber pedido la mano de su novia en matrimonio. Imagínense la escena, la sorpresa en su rostro, la emoción en el aire, ese momento mágico que marca un antes y un después. ¿Quién es la afortunada que ha capturado el corazón de nuestro galán? Pues bien, según lo que se comenta en los círculos de la farándula turca, la elegida es Duygu Sarn. Para quienes no la conozcan, Duygu es también actriz y ha compartido escenario y pantalla con Altay en el pasado, específicamente en la serie Yerde. Su relación ha sido bastante discreta, un detalle que curiosamente solo aumenta el misterio y la intriga. La noticia ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Las especulaciones sobre la posible pedida de mano han ido creciendo exponencialmente, alimentadas por avistamientos, comentarios sutiles y, por supuesto, esa intuición de los fans que a menudo no falla. Se dice que Altay, conocido por ser un hombre reservado y celoso de su vida privada, habría elegido un momento especial, quizás un viaje romántico o una velada íntima, para hacerle la gran pregunta a Duygu. La discreción con la que han llevado su relación hace que estos rumores sean aún más jugosos. No estamos hablando de una pareja que se muestre constantemente en alfombras rojas o que comparta detalles de su día a día en Instagram. Al contrario, su romance se ha desarrollado lejos de los focos, lo que hace que cualquier indicio de un paso tan importante como el matrimonio sea recibido con un entusiasmo aún mayor. Hemos visto cómo Altay ha evolucionado no solo como actor, sino también como persona. Ha pasado de ser el joven rebelde y enigmático de Anferia Koydum a interpretar personajes cada vez más complejos y maduros, demostrando una versatilidad que le ha ganado el respeto de la crítica y el cariño del público. Y así como su carrera profesional ha ido ascendiendo, parece que su vida personal también está llegando a un punto cumbre. La compra de un anillo, según algunas fuentes, habría sido vista por paparazzi o personas cercanas a la pareja, y esto, sumado a las recientes publicaciones de Duygu, que algunos interpretan como indicios de felicidad y expectativa, ha encendido todas las alarmas. Piensen en cómo Altay es percibido por sus seguidores. Es un referente, un ídolo. Y ver a un ídolo alcanzar la felicidad en su vida personal, comprometerse para formar una familia, es algo que muchos de sus fans celebran y anhelan ver. La sorpresa es un elemento clave aquí. ¿Cómo reaccionaría Duygu? ¿Sería una sorpresa total, algo planeado al mínimo detalle por Altay para que fuera inolvidable? ¿O quizás ambos han estado hablando de esto y el anillo es la culminación de conversaciones y proyectos de futuro compartidos? Las posibilidades son infinitas y francamente todas nos parecen dignas de una telenovela turca digna de ver. Además, no podemos olvidar el factor de la sorpresa. Altay Ulusoy, a pesar de su fama, siempre ha mantenido un aura de misterio. No es alguien que revele fácilmente sus sentimientos o sus planes. Por eso, si esta noticia es cierta, la sorpresa que Duygu se habría llevado sería inmensa. Imaginen la escena, una cena romántica, las luces tenues, tal vez un paisaje espectacular, y de repente él saca una cajita. La tensión debe haber sido palpable. Y la reacción de Duygu sería de pura alegría, de incredulidad, de lágrimas de felicidad. Nos morimos de ganas de saberlo. Por otro lado, la discreción de la pareja ha sido una constante. Han logrado mantener su relación alejada del acoso mediático en gran medida. Esto significa que si se casan, es muy probable que sea una ceremonia íntima, rodeados de sus seres queridos más cercanos, y no un evento multitudinario.
Esto, para muchos, hace que la noticia sea aún más especial y auténtica. No se trata de un espectáculo, sino de un compromiso sincero y personal. Hemos estado rastreando todas las pistas posibles. Algunos medios han publicado supuestas declaraciones de personas cercanas a la pareja, que si bien no confirman directamente la pedida de mano, sí hablan de la felicidad y la solidez de su relación. Se comenta que Atai está muy enamorado y que Dwi-gu es la mujer con la que quiere pasar el resto de su vida. Estas son las frases que nos hacen suspirar y creer fervientemente en esta posibilidad. La cuestión es cuándo y cómo se hará el anuncio oficial. O quizás, nunca habrá un anuncio oficial y nos enteraremos cuando ya estén casados. Esa es la magia y el dilema de seguir de cerca la vida de celebridades tan privadas. Sin embargo, la ilusión de que este momento romántico haya ocurrido es lo que nos impulsa a seguir investigando y compartiendo con ustedes. Para recapitular un poco todo lo que hemos hablado, la información que circula apunta a que Atai Ulusoy podría haber comprado un anillo y estar preparándose o haber dado el paso de pedirle matrimonio a su novia, Dwi-gu Sarn. Su relación, que se ha mantenido lejos de los focos, parece ser muy sólida y profunda, y los rumores sugieren que Atai está más enamorado que nunca. La discreción de la pareja añade un aire de misterio y autenticidad a esta posible gran noticia. Profundizando en los detalles que alimentan estos rumores, uno de los puntos clave es la supuesta compra de un anillo. Aunque en el mundo del espectáculo estas pruebas pueden ser un arma de doble filo, el hecho de que haya sido avistado en una joyería o que la información haya llegado a oídos de paparazzi de forma creíble, le da un peso considerable. A Atai, siendo un actor de renombre mundial, no es alguien que pase desapercibido. Cada uno de sus movimientos, incluso los más privados, tiende a ser escrutado. Si se ha hecho con un anillo y considerando el contexto de su relación con Dwi-gu, la interpretación más lógica y emocionante es que sea para una pedida de mano. La elección de Dwi-gu Sarn como la posible futura esposa de Atai Ulusoy no es casualidad. Como mencionamos, se conocieron en el set de Yerde, una serie que catapultó a ambos a nuevas alturas de reconocimiento. Esta conexión profesional a menudo se traduce en una comprensión mutua de las exigencias de la industria y un apoyo incondicional. Dwi-gu, también actriz, entiende perfectamente el ritmo de vida de Atai, los rodajes interminables, los viajes constantes y la atención mediática. Esto podría ser un factor crucial para la estabilidad de una relación en el mundo del espectáculo. Además, el hecho de que hayan mantenido su relación en un plano tan reservado habla mucho de su madurez y de la seriedad de sus intenciones. En una era donde muchas parejas de celebridades parecen construir sus carreras sobre la base de su relación pública, Atai y Dwi-gu han optado por un camino diferente. Esto no solo protege su privacidad, sino que también sugiere que su vínculo es genuino y no una estrategia de marketing. Esta discreción, paradójicamente, ha hecho que la noticia de una posible pedida de mano sea aún más impactante. Es como descubrir un tesoro escondido, una joya preciosa que se ha mantenido a salvo del escrutinio público. Las interpretaciones de las publicaciones de Dwi-gu Sarn también han jugado un papel importante en la efervescencia de estos rumores. Si bien es cierto que los fans a veces buscan señales donde no las hay, en el caso de Dwi-gu, algunas de sus recientes publicaciones en redes sociales han sido interpretadas como sutiles indicios de felicidad, tranquilidad y una profunda conexión emocional. Comentarios como "mi lugar seguro" o "momentos que lo son todo" han sido analizados al milímetro por la legión de seguidores de Atai, quienes están ansiosos por ver a su ídolo feliz y realizado en todos los aspectos de su vida. La figura de Atai Ulusoy como ídolo juvenil y ahora como actor consolidado, añade una capa adicional de interés a esta noticia. Para muchos de sus seguidores, él representa no solo talento y atractivo, sino también un ejemplo de cómo manejar la fama con cierta distancia y autenticidad. Ver a alguien tan admirado dar un paso tan importante y personal como el matrimonio, es algo que resuena profundamente en su público. Se trata de ver a un ser humano, más allá del personaje público, construyendo su futuro y encontrando la felicidad en una relación profunda. La pregunta sobre cómo se habría desarrollado la propuesta es una que nos tiene a todos con la imaginación a flor de piel. ¿Fue un momento espontáneo, surgido de la emoción del momento durante un viaje romántico a alguna isla griega o a las costas turquesas de Bodrum? ¿O fue algo meticulosamente planeado con el escenario perfecto, las palabras precisas y el anillo que brillaría bajo la luz de la luna? La belleza de esta incertidumbre es que nos permite fantasear y proyectar nuestras propias ideas de romance en esta historia.
Recordemos que Atai ha sido noticia también por su evolución en sus roles. Desde el joven atormentado de Medcezir, hasta el intrépido protector de la vida marina en Yesilkam, ha demostrado una capacidad camaleónica para meterse en la piel de sus personajes. Esta misma dedicación y seriedad que aplica a su carrera, es probable que la aplique a su vida personal. Por lo tanto, si está listo para dar el paso del matrimonio, lo haría de una manera que refleje la profundidad de sus sentimientos y la importancia del momento. Las fuentes cercanas a la pareja, aunque a menudo anónimas en los medios, a veces ofrecen pequeñas pinceladas de información que dan credibilidad a los rumores. Declaraciones como Atai está en un momento muy feliz de su vida, o Duigu es el pilar que él necesita, son las que realmente encienden las alarmas y alimentan la esperanza de que esta noticia sea una realidad. Estas fuentes sugieren que la relación es más que una simple aventura, que hay amor genuino y un proyecto de vida compartido. La incógnita sobre el anuncio oficial es otro punto que genera expectación. ¿Será un comunicado de prensa elegante y escueto? O quizás, en un giro digno de una película, nos enteraremos de la boda por una foto inesperada de un amigo cercano o un familiar. La naturaleza discreta de la pareja sugiere que la boda, si llega a ocurrir pronto, será un evento íntimo, una celebración de su amor con las personas más cercanas a ellos, lejos del circo mediático. Y eso, para muchos, es la forma más auténtica y hermosa de comenzar una nueva etapa. En resumen, la información que circula, aunque todavía en el terreno de los rumores, pinta un cuadro muy prometedor para Atai Ulusoy y Duigu Sarn. La compra de un anillo, la solidez de su relación discreta, las sutiles pistas en las redes sociales de Duigu, y las declaraciones de fuentes cercanas, todo apunta a que un paso tan importante como la pedida de mano podría estar en el horizonte. La discreción de la pareja, lejos de ser un obstáculo, añade un encanto especial a esta posible noticia, haciendo que cada indicio sea aún más emocionante. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, pero no al final de nuestra conversación. Ha sido un placer compartir estas especulaciones y esta emoción con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este pequeño viaje al mundo del romance de Atai Ulusoy. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la noticia es cierta? ¿Cómo imaginan que habría sido esa propuesta? Me encantaría saber sus teorías y sus impresiones en la sección de comentarios. Sus opiniones son lo más valioso para nosotros y siempre leemos cada uno de sus mensajes. Y antes de que se vayan, por favor, si este vídeo les ha parecido interesante, intrigante o simplemente les ha sacado una sonrisa, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Atai Ulusoy o que simplemente disfruten de estas historias de amor en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para que les llegue la notificación al instante. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.